El bosquejo que vamos a seguir seguirá basado en 3 sencillos puntos. El primero, un instrumento escogido. El segundo punto será una misión universal. Y el tercer punto, conflictos internos. Si les parece bien, vamos a hacer una oración para iniciar nuestro estudio. Oremos. Cariñoso Padre, queremos agradecerte por esta escenografía, Señor, que se ha elaborado, que tiene el propósito de recordarnos la frescura de tu palabra, Señor. Por eso es que se han colocado madera, cosas verdes, porque, Señor, cuando nosotros nos acercamos a tu palabra, siempre el mensaje será fresco para nuestra vida. Amén. Permítenos crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra, pero sobre todo en el crecimiento, en el conocimiento de Cristo Jesús. Que podamos, Señor, ser edificados una vez más con este mensaje y nuestra conversación puede edificar también a tu iglesia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, entremos entonces de lleno a nuestro estudio. Vamos a analizar el primer punto, un instrumento escogido. Pastor Zul, ¿quién era Saulo de Tarso? ¿Quién es este apóstol San Pablo? ¿Verdad? Es bueno volver a recordar la manera grandiosa como Dios lo llamó, pero es bueno también enfatizar las características que tenía este hombre, ¿verdad? Un hombre bastante interesante, un hombre que en pocos pasajes de la Biblia inmediatamente se deja ver cuál era su pensamiento, cuál era su mentalidad, su tendencia y cuál pensaba él que era su misión. Gracias, pastor. Yo le pondría un título a este personaje bíblico. Yo diría Pablo, un hombre extraordinario. Extraordinario antes, por los propósitos no correctos que tenía y que él creía que estaba haciendo bien. Y posteriormente extraordinaria también por la forma como Dios lo utilizó y lo escogió. Por otra parte, extraordinario por su personalidad. Los estudiosos, los comentaristas, lo describen como un hombre chaparrito, de piernas encorvadas, y que probablemente a la vista de las personas no daban nada por él. Sin embargo, no cabe duda que la palabra de Dios no se equivoca. No mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque eso yo lo desecho. Gracias a lo que Dios hizo con su vida, él ocupa un espacio importante en la Santa Biblia, por medio de todos los libros que escribió. Pablo tenía 2 nombres. Se cree que en hebreo era Saulo y romano era Pablo. A partir del capítulo 13 del libro de los Hechos aparece ya el nombre de Pablo. Era un hombre, se le describe como el libro de Hechos de los Apóstoles, como un perseguidor. Era un hombre oriundo de una gran metrópoli como es Tarso. Era una ciudad notable por su filosofía, su ciencia, su educación y su cultura. Tenía un contexto que sus padres le habían enseñado, como lo es enseñado estrictamente conforme a la ley de sus padres, y defensor de doctrinas y tradiciones del judaísmo. Podríamos decir que ese fue lo que lo hizo un hombre con un celo, lo puedo decir, antes de conocer a Cristo, un celo equivocado. Un celo equivocado. Podríamos también decir con una devoción desacertada. Pero él creía que estaba haciendo bien. Fue un protagonista de los perseguidores, perseguidor de los cristianos. Por supuesto que Dios tenía un plan para su vida. Y ese es lo maravilloso de la primera lección del libro de Gálatas. Amén. Pastor Abraham, no estamos hablando de un loco que anda persiguiendo cristianos.
estamos hablando de un hombre de convicciones firmes, estamos hablando de un hombre que fue preparado, que tenía cimentación religiosa, ¿verdad? Tenía un celo sincero, porque aunque estaba tal vez mal enfocado, un hombre de convicciones firmes y de un celo sincero, pastor. Claro, y esas características se basaban en un amplio nacionalismo. Él es judío, ¿verdad? Dice Filipenses 3:5 en adelante, dice, circuncidado al 8º día. Lo cita, él habla de sí mismo, es circuncidado al 8º día, para citar que él era cumplidor de la ley, ¿no? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Además tenía el nombre del primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín también, Saulo, ¿no? Así que era, él todas las costumbres y todas las leyes judías se las sabía y las vivía. Y dice el versículo 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Es decir, él guardaba la ley, la conocía, la guardaba, y no había nadie que le pudiera decir, tú fallas en esto. Él estrictamente guardaba la ley. Pero lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Amén. Aquí se presentan las dos situaciones, ¿no? Primero, un hombre totalmente defendiendo a su nación, un nacionalismo, podríamos decir, exagerado, pero se basaba en que él amaba a su nación, conocía las escrituras, y él comprendía que Dios tenía un plan extraordinario para Israel. Y él esperaba, ¿verdad?, con deseos ardientes la venida del Mesías. Por eso cuando empezaron a predicar Esteban y los otros que Jesús era el Mesías, él se llenó de ira, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Yo no le voy a hacer caso a estas tonterías. ¿Cómo una persona que muere va a ser el Mesías? ¿No? Así que la imagen de Jesús no cumplía con lo que el concepto que él tenía del Mesías. Y por eso dice, no, estos le van a hacer mal a la nación. Andan levantando a alguien que no tiene ni siquiera poder, lo mataron. Así que vamos a exterminar mejor a todos. Tenía un celo, dice aquí, por su nación, ¿no? Correcto. Así. Qué interesante, Pastor Julio, un hombre que asume como su misión exterminar a los cristianos. Y eso me hace pensar a veces el tiempo en el que vivimos. Hay muchas cosas que se hacen atroces en el nombre de Dios. Él hacía las cosas en el nombre de Dios. Él pensó que exterminar a los cristianos era cumplir con la misión que Dios le había dado. Interesante, ¿no? Sí, la idea de Pablo era obedecer a Dios. Él, en su forma equivocada, como estaba, él quería agradar a Dios. Él no era un ateo, ¿no? No era un hombre irreverente. Exacto. No era un hombre irreligioso, no era muy religioso, ¿no? El problema de Saulo era que el enfoque que le daba, ¿no? Y es entendible porque él creció, él fue educado de esa manera, ¿no? En guardar la ley de Dios estrictamente, en la liberación política de Israel, ¿verdad? A través del Mesías. Él fue educado así, ¿no? Entonces, debido a eso, pues él actuaba de esa manera. Entonces, como dice el pastor Abraham, llegan los cristianos que iniciaban su predicación de un Mesías crucificado, y pues para él era una tontería eso, ¿no? Era grosero para él eso, ¿no? Entonces él reacciona, ¿verdad? De acuerdo a su cultura, de acuerdo a su educación, a su formación, reacciona y entonces empieza a perseguir a los cristianos, ¿verdad? Asolaba la iglesia, dice la Escritura. Así es, los asolaba. Entonces, a mí me llama la atención y yo siento que Pablo siguió siendo el mismo en el sentido de su fervor, ¿verdad? Por eso es que Dios se fijó en él, ¿verdad? Por su fervor. Si el apóstol Pablo no hubiera tenido ese fervor, no hubiera hecho lo que hizo, ¿no? Pero entonces, cuando él, que ahorita vamos a ver cómo fue transformado, su visión es cambiada. Y entonces el apóstol Pablo, con ese fervor, con ese entusiasmo, con ese celo, con ese ímpetu, lo redirecciona gracias al Espíritu Santo y entonces hace lo que hace, ¿no?
Yo creo que si en nuestro tiempo existiera un Saulo de Tarso, más de uno levantaríamos una oración al cielo y diríamos al Señor, pues mándale un rayo y pártelo, ¿no? Porque ¿para qué sirve un hombre como Saulo persiguiendo a tu iglesia? Pero pastor, qué bueno, una frase que todos nosotros hemos utilizado, qué bueno que el Señor nos mira como lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser transformados por su poder. Y eso fue lo que Dios vio justamente en Saulo. Sí, la verdad que debe de ser comprensible parcialmente, porque la reacción y los motivos que impulsaron a Pablo a involucrarse en atacar a los cristianos viene de una piedad hereditaria. Era su formación. Por eso se sintió atacado, porque era la piedad que había hereditado de la formación que sus padres le habían dado. Por eso en el libro de los Hechos, en 22:3, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en una ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Tremendo. Eso, digamos, por eso parcialmente lo justifica. Pero era una devoción desacertada. Él practicaba una fe sin Cristo, porque el Cristo que él esperaba no era como las expectativas que él tenía. Pero no cabe duda lo que usted menciona, lo que Dios puede hacer. A veces vamos en una dirección donde creemos que estamos correctos, sin embargo, Dios tiene poder para direccionar nuestra vida en armonía con su voluntad. Dios es el único, pastor, que puede transformar aún las adversidades o aquellas cosas incorrectas. Dios es el único que lo puede transformar en bendición. Y eso fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. Pastor Abraham, algunos no tenemos el momento exacto o la forma exacta cuando sucedió nuestra conversión. Algunos otros sí podemos decir, en este momento el Señor me alcanzó, ¿verdad? Me tocó, ahí transformó mi corazón. Aquí está Saulo. Creo que él podría decir con toda convicción cuál fue el momento exacto de su conversión. Sí, yo creo que le puso hora y fecha, ¿no? Sí. A la conversión, ¿no? Y se necesitaba así. Creo yo que se necesitaba así. Quiero enfatizar un poquito el celo de Saulo, sí, al perseguir a la iglesia. Dice Hechos 8:3, y Saulo perseguía a la iglesia, entrando en las casas, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel, ¿no? Él no andaba con medias tintas. Él se había puesto una tarea y le habían dado la autoridad para hacerlo, así que vamos a hacerlo, ¿no? Arrastraba a hombres y mujeres, los maltrataba, los metía a la cárcel. Y me llama la atención la expresión que usa el médico Lucas en Hechos 9. Dice 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Respirando amenazas y muerte. ¿Cómo será el respirar amenazas y muerte, ¿no? O sea, una respiración agitada y ya, denme cartas y yo voy a ir a perseguirlos, los voy a matar o los voy a encarcelar, o quiero acabar con estos, ¿no? Era un celo, un fervor que tenía para arremeter, ¿verdad?, contra los cristianos y para cumplir su misión. Y ese fervor, como dice el pastor, Dios lo utilizó, ¿verdad?, ahora para predicar el evangelio. Rumbo a Damasco fue que su experiencia se llevó a cabo, ¿no? Una luz que lo hizo caer y entonces Dios le empieza a hablar. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú, Señor? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Dice el comentarista que Dios ya había empezado a trabajar con él, ¿no? Tal vez el discurso de Esteban, ¿no?, aunque estuvo ahí deteniendo la ropa de los que apedreaban a Esteban, pero ya había escuchado el discurso de Esteban. Y Esteban, el discurso fue algo extraordinario. Y dice que el rostro de Esteban estaba iluminado.
Dios va tocando poco a poco hasta que el orgullo de Saulo se vino abajo. Y entonces dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Verdad? Ahí se doblegó totalmente. La gracia lo alcanzó. ¿Sí? Y podemos decir, es que no lo merecía. Los maltrataba, los metía a la cárcel. ¿Sí? Quería exterminarlos. No merece la gracia del Señor. Era una persona en contra de los cristianos. No lo merece. La gracia lo alcanzó. Pero ¿quién puede merecer algo? Nadie merece algo. Creo que todos los que estamos aquí, todos los que nos están viendo, podemos decir, gracias Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu benevolencia, ¿verdad? Que nos ha alcanzado. Nadie es digno de eso, pero Dios nos los da como un regalo. Amén, gloria al Señor. Pastor Julio, Saulo de Tarso veía, pero estaba ciego. Y después quedó ciego para poder ver, ¿verdad? Así es, estuvo 3 días ciego, ¿no? Y bueno, eso es una muestra, un ejemplo de ceguera espiritual. Me llama la atención que a pesar de cómo él mismo se describe a sí mismo y cómo vemos al apóstol Pablo, a Saulo, antes de ser cristiano, me llama la atención su disposición a servir a Dios, porque en el encuentro a Damasco con Jesús, cuando es derribado y la luz lo deja ciego, Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él con humildad dice, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿No? Es decir, ahí vemos nosotros cómo Saulo, aunque su carácter era un carácter recio, duro, de miedo, que causaba miedo, pero era un hombre dispuesto a servir a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Dios le dice a Esteban, fue el que le dijo que fuera a verlo, le dice Ananías, perdón. Ananías dice, ve, él está en la calle que se llama La Derecha, etcétera, y el versículo se dice, porque él ora. Sí, ¿no? Él está orando. Él está orando, es decir, Dios lo puso en esa condición para que recapacitara, para que pensara, para que... Redireccionar. Así es, para que analizara, ¿verdad?, su vida. Y obviamente el Espíritu Santo en esa meditación, en esa oración, interviene, ¿verdad?, para que ese hombre celoso pero violento contra los cristianos fuera transformado. Qué maravilla. Pues volvemos a decir, el Señor todo lo que toca lo transforma en vasija útil. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos con la segunda parte de esta lección número 1, Pablo, apóstol de los gentiles. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 1, Pablo, apóstol de los gentiles, ese trimestre que estaremos estudiando la carta de los Gálatas. Y ya estudiamos, o más bien analizamos el primer punto, que es instrumento escogido, y vamos a continuar con una misión universal. Pastor Zul, mencionábamos en el segmento anterior que Saulo cuando veía estaba ciego, y cuando quedó ciego fue cuando comenzó a ver. De hecho, me llama la atención, capítulo 9, versículo 18, que dice que cuando recibió el Espíritu Santo, se le cayeron de los ojos como escamas. Recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Toda aquella persona que el Espíritu Santo la encuentra, la toma, se le caen de los ojos como escamas y comienza a ver realmente el propósito que Dios tiene para su vida. Qué interesante. Sí, pastor, nuestro llamado define nuestra misión. El capítulo 9 de Hechos se repite en el mismo libro, mínimo otra ocasión más, porque la conversión de Pablo es uno de los momentos importantes en su vida. Y se repite para poder ver cómo Dios puede cambiar la vida de las personas. Por eso, en mismo Gálatas hay un versículo que dice, que es bien conocido, lo hemos aprendido desde nuestra infancia: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Antes de su conversión, tenía una visión corta, tenía una visión exclusivista, ¿sí? Solamente para el pueblo judío, muy marginado su visión. Y ahora este versículo nos dice lo que el Evangelio puede hacer en nuestra vida y también para que podamos percibir los alcances de la predicación del Evangelio. Y es estos versículos. Y qué hermoso, hay un versículo muy hermoso en Hechos capítulo 9, versículo 20. Después de que Ananías fue y le impuso las manos y recuperó la vista, qué hermoso, muy categórico el versículo Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Confundía a la gente. Confundía a la gente. Su vocabulario ahora era diferente, su predicación era diferente, su convicción era diferente, y ahora su misión tenía otros alcances, sin excepción de persona. Qué hermoso, pero eso solamente lo puede hacer cuando Dios y su palabra llega a nuestra vida, pastor. Amén. Ese es el valor del Evangelio, pastor Abraham, el transformar los corazones, el cambiar las vidas, el traer a una persona con vicios, a una persona sobria, una vasija rota, una vasija útil. Qué maravilla el poder del Evangelio. Sí, pastor, el viaje de Saulo de Jerusalén a Damasco iba con autoridad de los líderes judíos para hacerle mal a los cristianos, ¿sí? Llevaba una misión, llevaba una autoridad. Después de que fue convertido, tuvo el encuentro con el Señor Jesús también. Dios le dio autoridad y le dio una misión, una tarea que cumplir. Vemos en Hechos capítulo 9, versículo 15, que el Señor Jesús le habla a Ananías para que vaya y lo entreviste. Y como se ha dicho, estaba sorprendido Ananías, dice, yo he escuchado todo lo que este hombre hace, ¿cómo es posible? Pero dice el versículo 15, y el Señor le dijo, ve, porque este hombre es un instrumento elegido por mí. ¿Okay? Dios lo escogió. ¿Para qué? Para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. ¿Sí? Ve, ¿no? O sea, yo sé que tiene duda, pero ve, porque yo a este lo he escogido. Para que lleve mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Y a mí me llama la atención el versículo 16. Yo creo que ahí estaba ya la misión. Pero dice, yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Y yo creo que la vida de Pablo, pastor, fue una vida de sufrimientos predicando la palabra del Señor. Por donde quiera. No iba a ser fácil. Exacto. Sí. Y yo digo que no es así, pero se oye, todo lo que hizo lo pagó, ¿no? Persiguió, arrastró, metió en la cárcel, y él le pasó exactamente lo mismo ahora por predicar la palabra del Señor. ¿Sí? Dios le mostró cuánto se tiene que padecer por predicar la palabra. La pregunta podría ser, ¿estamos nosotros dispuestos a pagar el costo como lo hizo Pablo? ¿Sí? Porque despidiéndose de los hermanos en Éfeso, dice el capítulo 20 de Hechos 20, dice el versículo 22, y ahora, impelido por el Espíritu, ya cuando ya estaba acabando su obra de predicar, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Lo único que sé es que por todas las ciudades el Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Yo no sé cómo me va a ir allá, pero bueno, lo único que me dicen es que me esperan tribulaciones y prisiones, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Sí? Bien enfocado. Ni estimo mi vida preciosa
para mí mismo, con tal que acabe con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. O sea, aceptó, recibió la autoridad que el Señor le daba y aceptó la misión. Y no vivió para ninguna otra cosa. Dice Hechos 18 que se dedicaba a hacer carpas, tiendas de campaña, pero nada más para comer, porque su obra era predicar el Evangelio. Amén. Viajó por Asia, viajó por Europa, ¿verdad? Levantando iglesias en cada ciudad que visitaba. Qué hombre, ¿no? Dios lo transformó completamente. Y el celo que era perseguidor de la iglesia, ahora ese celo lo dirigía para predicar el Evangelio. De ninguna cosa hago caso. El perseguidor termina siendo perseguido, Pastor Julio. Y definitivamente con una misión bastante clara, ¿verdad? El Señor le dijo para qué lo había llamado. Me gusta esa parte, ¿no? Me gusta esa parte. No solamente te llamo y te transformo. Te llamo y te transformo para algo específico. Le da una misión específica. Le enumera, ¿verdad? Este va a ser el plan. Pero también le dice, hay un costo. Porque siempre hay un costo al seguir a Jesús. Siempre hay que dejar algo. Siempre hay que perder algo por ganar lo que el Señor tiene para nosotros. Aquí vemos, pastor, cómo la obra del Espíritu Santo es muy importante, ¿no? Alguien dijo una vez que el libro de los Hechos de los Apóstoles debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque vemos cómo el Espíritu Santo trabaja, ¿no? Cuando Saulo sufre su encuentro con Jesús camino a Damasco, vemos cómo el Señor empieza a trabajar en ambos lados, ¿verdad? Tanto como con Ananías como con Saulo. A los dos les dice qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Ananías ve y habla con oye, pero espera, ese es el que nos persigue, tú ve, porque instrumento escogido me es ¿no? Y a Saulo le dice, va a venir un hombre y te va a decir esto y esto y esto, ¿no? Vemos cómo el Espíritu Santo trabaja, ¿no? Cómo es que Él prepara las cosas, cómo va guiando todo. Y vemos cómo también el Espíritu Santo trabaja en Saulo, porque ese hombre que iba a Damasco con orgullo, con prepotencia, con celo, es transformado, ¿verdad? En un hombre diferente. Y allí donde él pensaba destruir la fe cristiana, de allí inicia su predicación de Jesús, ¿no? Entonces, vemos cómo la obra del Espíritu Santo es muy importante en esto y en cualquier cosa que hagamos como cristianos, ¿no? Vemos aquí a Saulo con su comisión y que él la pone en las manos de Dios, ¿verdad? Ahora, yo estaba pensando hace rato acerca de esos 3 días de Saulo. ¿Qué tanto habrá pensado? Y en ayuno, porque ¿sí? Dice que no come ni beber. No comió. Su cultura, sus pensamientos, su educación, sus tradiciones, ahora con algo completamente nuevo para él, ¿verdad? Bueno, ya cuando estemos en el cielo él nos dirá, ¿verdad?, qué tanto pensó, pero yo creo que también hubo una lucha en él, ¿verdad? Y gracias a Dios que él escuchó la voz del Espíritu Santo y que entonces dijo, bueno, pues yo me voy por este camino. No sé si sabía en lo que se estaba metiendo, ¿verdad? Pero él, a pesar de todo, como ya mencionó el pastor Abraham, de todo lo que le sucedió, lo apedrearon, lo azotaron, él cuenta, ¿verdad?, en cierta parte de la Biblia, él cuenta todo lo que pasó, lo que le sucedió, ¿no? Pero a pesar de todo eso, él siguió adelante, porque él estaba convencido de que él estaba trabajando para Cristo Jesús. Y me gustaría cerrar este segmento solamente diciendo esto y poniendo sobre la mesa el valor de la perseverancia en la vida cristiana. El valor de la perseverancia. ¿Cuántos miembros de iglesia por cualquier cosa, pastor, salen de la iglesia? Cualquier viento, por pequeño que sea, los tumba, ¿no? O nos tumba. Vemos, si analizamos toda la vida del apóstol Pablo, cuántas cosas no pasó, ¿no?
naufragó y le muerde una serpiente y bueno, lo azotan y cuántas cosas. Y se mantiene, pastor, fiel hasta el final. ¿Qué podríamos decirle a los miembros de iglesia o líderes o nosotros mismos que a veces flaqueamos, pastor, con cualquier cosa en la fe? Al inicio el pastor Julio mencionó una palabra que es muy importante. La vida cristiana, pastor, es de todos los días. Y si nosotros queremos mantenernos en el camino del Señor, queremos mantenernos en la ruta correcta, cada día necesitamos tener un encuentro con Dios. La conversión de Pablo fue total, pero jugó un papel muy importante su vida personal. De ahí su perseverancia, Y eso juega un papel muy importante. Para mí son dos cosas. Número uno es su relación con Dios, el llamado que Dios le hizo a Pablo, y lo otro es mantenerse ocupado en la misión que Dios nos ha dado. Amén. Sabía para qué Dios lo había llamado y hacia dónde debía de ir. No importa las vicisitudes que él enfrentaba, sabía a dónde iba. Cuando nosotros dejamos que Dios trabaje en nuestra vida y nos mantenemos ocupados en la misión, el Señor se encarga de lo demás. Nos usa como instrumentos tal como lo mencionó el pastor Ramírez. Amén. Vamos a hacer una pausa más y regresaremos a la tercera y última parte de esta lección número 1, titulada Pablo, apóstol de los gentiles. Ya regresamos. Eres bueno siempre, aun sin merecer, y por eso canto a ti, Dios, mi Rey. Desde que era chica hasta el día de hoy, permanece siempre junto a mí, Señor. A pesar de lo que soy, de lo que he causado, puedo oír tu dulce voz que dice aún te amo. Cambia hoy mi historia, llévame a la gloria, llena hoy mi vida de ti, Jesús. Sé que en el camino puedo tropezar, mas tu amor inmenso hazme contemplar. A pesar de lo que soy, de lo que he causado, puedo oír tu dulce voz que dice aún te amo. Cambia hoy mi historia, llévame a la gloria, llena hoy mi vida de ti. Cambia hoy mi historia, llévame a la gloria,
Bien, estamos llegando a la tercera parte y final de este repaso de la lección número 1, basado en la carta a los Gálatas, pero analizando la historia y la conversión de Pablo, apóstol de los gentiles. Vamos a entrar al tercer punto de nuestro bosquejo, que le hemos titulado Conflictos internos. Pastor Abraham, hemos dicho que seguir a Jesús siempre tiene un costo, para el misionero, para el instrumento, ¿verdad? Pero también tiene un costo en cuanto al choque de culturas, en cuanto al choque de formación. Uno llega a la iglesia con cierto pensamiento, con ciertas prácticas, ciertos hábitos, y ahora uno se acerca a la iglesia, conoce la doctrina y entonces viene un choque, ¿no es cierto? Viene un choque. Y si le añadimos a eso que algunas personas quieren colocar al nuevo converso carga sobre carga, ¿verdad? Se convierte en un conflicto interno, que es lo que pasó y sigue pasando. Sí, pastor. Yo creo que esto es importante para saber el contexto en el que se movía Pablo en ese entonces. En Hechos 1:8 pues está la comisión, ¿no? Sí. Dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Creo que los primeros conversos nosotros vemos que en el Pentecostés se convirtieron 3,000, después 5,000, pero no había tanto problema porque eran judíos todos, ¿no? Todo eso sucedió en Jerusalén, pero el Señor Jesús los mandó a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra. Y yo creo que ahí empezaron los problemas cuando los discípulos muy bien tomaron la misión y empezaron a hacerlo. Dice Hechos 8:1, Saulo consentía en la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y luego dice que por donde quiera que iban, dice el versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Sí? O sea, sí me persiguen, pero vamos a predicar. Y obedecieron la orden del Señor Jesús y fueron a predicar a todas partes. Y entonces, aquí viene el problema, ¿no? ¿Le vamos a aplicar a los gentiles? Y cuando Pedro va a la casa de Cornelio, ¿verdad? Y son bautizados los de la casa de Cornelio y reciben el Espíritu Santo, dice Hechos 11:18, que se asombraron los judíos y dijeron así, al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles Dios ha dado el arrepentimiento que conduce a la vida. Entonces, o sea, ¿también los gentiles se salvan? Ok, ya lo aceptaron, está bien. Los gentiles se salvan, ¿no? El evangelio es para ellos también. Ellos eso fue. Sí, ya aceptaron, pues, para los gentiles es también la salvación. Pero ahora, ¿qué requisitos se le pone a los gentiles para la salvación? Y dice Hechos capítulo 15, versículo 1, ya cuando Pablo está predicando a los gentiles, dice, entonces vinieron de Judea algunos que enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Okay. Entonces, primero el golpe. ¿También para los gentiles es el evangelio? Sí, también, ok, ya lo aceptamos, también para los gentiles. ¿Y ahora qué requisitos les ponemos para entrar, no? Para creer. ¿Solamente que crean en el Señor Jesús? ¿O hay otros requisitos que hay que poner? Y entonces, unos enseñaban que para ser salvos se tenían que circuncidar. Y ahí empezó el problema. Y Gálatas, pastor, es la respuesta a todo esto, ¿no? Es la fe en Jesús y más, es la fe en Jesús solamente, ¿o qué? Es lo que vamos a estudiar durante todo el trimestre y creo que esto abre, ¿verdad?, en las puertas para empezar a escudriñar Gálatas con muchos deseos y con mucho interés. Ahí viene pues la piedra de toque, pastor. Salvación por obras, salvación por fe, ¿verdad? Por un lado, salvación por obras, hay que circuncidarse, hay que guardar la ley, todos esos requisitos para salvación.
¿verdad? Porque aquí dice, tienen que hacer eso para salvación. Lo están poniendo allí como un requisito de salvación. Por otro lado, Gálatas pues, nos va a hablar de la justificación por la fe en Cristo, ¿verdad? Y entonces hay dos extremos peligrosos, pastor. Tener que hacer cosas para salvarnos o simplemente acepto a Jesús y puedo hacer lo que yo quiera en mi vida. Me parece que es donde estamos entrando ya justamente al mensaje maravilloso y tan importante que tiene Gálatas. Sí, pastor. El Evangelio tiene un precio, se dijo hace un rato. Y uno de esos precios es el trabajo que el enemigo va a tratar de hacer en nosotros y en la iglesia. Por eso la Biblia dice en San Lucas 12:51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Claro, porque la Biblia dice, mi reino no es de este mundo. Dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y solo así hay disensión con nuestros seres queridos, con nosotros mismos, porque vivíamos una vida diferente y ahora que Dios ha llegado, pues ahí está la lucha interna en nosotros. Aparte, llegamos a la iglesia, porque el bautismo es la forma como ingresamos a la iglesia. Así que cada día el Señor añadía a los que había de ser salvos. Llegamos y encontramos un grupo mixto, diversidad de personas que vienen del mundo con diferentes contextos, hábitos, estilos de vida, conversos y no conversos, porque aceptaron a Jesús y nosotros creemos en su entrega. Pero ya en el momento de la vida práctica es muy difícil. Aparte, encontrar el tipo de liderazgo que hay en la iglesia. Y eso es lo que pasó. Se cree que había una clase, un tipo de judíos que se consideraban el pueblo escogido de una manera arrogante. Arrogante. En primer lugar, pues no veían bien a los gentiles. Es más, por eso estaban disgustados con Pablo. Cada vez que predicaba ahora, su predicación era muy diferente a lo que él creía en su vida antigua. Así que estaban disgustados con el apóstol Pablo. Para este grupo de judíos arrogantes, para ellos creían que el pueblo de Israel iba a ser juzgado de una manera muy diferente, con una medida distinta para los gentiles. Fíjense lo que ellos creían. Ellos decían, Dios creó a los gentiles como leña para los fuegos del infierno. ¿Sí? Eso es lo que ellos decían. Es más, era ilegal, pastor, ilegal para ellos ayudar a una mujer en su momento de parto, a una mujer gentil en el momento del parto, porque iban a contribuir a que hubiera un gentil más, ¿no? Es decir, eran arrogantes, eran exclusivistas, algo muy marginado. Y algo que nunca fue el propósito de Dios. No, claro. Ellos lo tomaron así, pero no era el propósito de Dios. No era el propósito del Señor, era un grupo de judaizantes que querían imponer sus ideas. Y bueno, hay que saber tratar a los conversos, pastor, sin dejar bien claro que cuando, mismo Gálatas más adelante, bien dijo el pastor Ramírez, lo vamos a estudiar, los frutos del Espíritu, lo que el Evangelio hace, cómo cambia nuestra vida, nuestro estilo de vida, sin dejar de reconocer que cuando Dios cambia nuestro corazón, nuestra vida es distinta, y es el Espíritu Santo que nos capacita para vivir de acuerdo a los principios de Dios y a sus normas, sí, pero que tenemos que ser prudentes y ser cuidadosos para cómo analizar estas situaciones que se presentan en la iglesia. Pastor Armando, definitivamente una situación complicada, ¿verdad? La iglesia ahora entra en un conflicto, ¿verdad? Y me parece que eso que pasó en la antigüedad pasa hoy justamente también, ¿verdad? Hay personas que llegan con nuevos mensajes, ¿no? Con nuevas prácticas, o a veces del mismo interior de la iglesia se levantan estos conflictos, ¿no? ¿Cómo atender ese tipo de situaciones, pastor? ¿Qué piensas tú? Siempre que hay cambios hay problemas, ¿no? Esta época del apóstol Pablo era una época de cambios, ¿no? Dios estaba dirigiendo a su pueblo para hacer cambios y entonces muchos se incomodaron
¿verdad? Ya lo mencionó el pastor Zul, la incomodidad que sufrieron cómo los gentiles también se salvan, también, ¿no? No lo entendían, ¿no? No les cabía en su cabeza. Pero vemos cómo la iglesia de ese tiempo, dirigida por Jacobo, se adelantó no sé cuántos años a entender lo que Dios quería, porque aquí dice en Hechos 15, 19, que Jacobo se reunió el concilio de Jerusalén, etcétera, y después de que habló Pablo y Pedro, ¿verdad?, de la conversión de los gentiles, Pablo dijo: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, ¿no? Que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. No vamos a pedirles tanto, no hay que inquietarlos, ¿verdad? Si ellos están aceptando a Jesucristo, bueno, está bien. Ya lo demás lo veremos en el estudio del trimestre, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver cuál ley y cuál no, etcétera. Eso lo vamos a dejar para el futuro. Pero aquí solamente Jacobo dice: déjenlos tranquilos, ¿verdad? ¿Para qué los inquietamos? Ellos también se pueden salvar. Cosa que los judaizantes no entendieron o no querían entender. Y por eso es que Pablo levantaba una iglesia y llegaban, ¿verdad? No, ustedes no se pueden salvar si no se circuncidan, ni si tienen que circuncidar y guardar esto y hacer aquello, ¿verdad? Es lo mismo que está pasando hoy en nuestra iglesia, ¿verdad? De nosotros mismos, de nuestra iglesia adventista, han estado surgiendo grupos que llegan y: no, ustedes están mal porque ustedes están haciendo esto y aquello, e inquietan a los hermanos. Y debilitan la fe. Debilitan la fe. Ahora, ¿cómo tratar el asunto? Es la pregunta que me hiciste. Bueno, el pastor Zul, fuera de aire, nos leía de la lección, cómo nos aconseja la lección tratar a esta gente, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que reaccionar? Y hay varias preguntas interesantes, ¿verdad? ¿Los vamos a odiar? ¿Vamos a reaccionar en contra de ellos abiertamente? ¿Cómo vamos a reaccionar? Yo creo que cuando leo la palabra de Dios y leo al apóstol Pablo, hay ocasiones en que hablan con un tono un poco fuerte, ¿verdad? Pero nunca ofendiéndolos, ni nunca entrando en conflicto con ellos, ¿verdad? Creo que por ahí va el asunto. El ejemplo del apóstol Pablo, de cómo reacciona él ante este grupo de personas que iban e inquietaban a los nuevos cristianos, a los nuevos conversos, él nunca los odió, nunca dijo: ojalá y se mueran, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Él atendió bien el asunto, ¿verdad? Claro. Él escribía cartas, ¿verdad? Las cartas a las iglesias, uh-huh. Les exhortaba, los aconsejaba, los guiaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Claro que sí. Pues hemos llegado al final de nuestra lección. Seguramente el estudio de la carta de Gálatas nos abrirá nuevo panorama sobre este tema tan interesante de la justificación por la fe. Vamos a despedirnos, no sin antes agradecer a todos nuestros panelistas por haber estado con nosotros. Gracias por su presencia y vamos a despedirnos como acostumbramos con palabras finales de todos los que componemos esta mesa. Comenzamos con el pastor Zul. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Que Dios nos conceda de su Santo Espíritu para poder ser bendecidos con esta epístola. Que los frutos del Espíritu puedan ser una bendición para nuestras vidas y también para tratar a los nuevos conversos, enseñándoles la forma correcta de vivir. De paso, la epístola de Gálatas nos responde a la pregunta: ¿cómo ser felices? Y como bien dijo el pastor Ramírez, cuando lleguemos con los frutos del Espíritu, ese capítulo que lo resalta, ahí está la respuesta de cómo podemos llegar a ser felices. ¿Cómo? Bueno, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Cristo llega a nuestra vida, el Señor nos ayuda en mi vida cristiana a ayudar a los que ingresan a la iglesia
enseñarles el estilo de vida apropiada. Y yo estoy seguro que Dios nos va a ayudar para poder vivir una vida bajo la dirección de su Espíritu Santo. Amén. Así sea, pastor. Pastor Eva. Sí, pastor, creo que ya nos estamos frotando las manos para saborear toda la epístola de los Gálatas, que trata el tema de los temas de toda la Biblia, la gracia de Cristo Jesús, ¿no? Somos salvos por Él, por lo que hizo por nosotros, bendito sea su nombre. Y creo que es una invitación, esta lección, para que lo tratemos equilibradamente, ¿no? Somos salvos por Él y después viene la forma de vivir de un salvo en Cristo Jesús. Eso lo vamos a aprender en Gálatas. Amén. Gracias, pastor. Pastor Julio. Sí, yo me despido con una exhortación, pastor, a la iglesia para que estudiemos estas lecciones, ¿no? Ya vimos los efectos en el pasado que hace el estudio del libro de los Gálatas. Ojalá que eso cause un reavivamiento en cada uno de nosotros y que sea para el avance de la obra de Cristo Jesús. Amén, así sea. Pues yo quiero despedirme como iniciamos. Ninguna vida puede seguir siendo la misma después de ser tocada por la mano de Jesús. Como aquella ilustración del viejo violín, ¿verdad? Que nadie daba nada por él en la subasta hasta que la mano del maestro lo toca y entonces lo compra por alto precio. El Señor, cuando toca nuestra vida, puede sacar de ella las mejores melodías. Que así como hizo con Saulo de Tarso, convertido en el apóstol de los gentiles, Él también pueda desarrollar una misión en nuestra vida para que podamos entregarle lo mejor de lo que somos, ¿verdad? Muchas gracias, que Dios les bendiga y gracias a todos los que nos siguen, que este repaso vuelva a ser edificante para sus vidas y pueda ayudarnos a seguir creciendo en la palabra y en el conocimiento de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hasta la próxima.